Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Vamos a ver, queridos amigos y amigas. Nadie se da cuenta, o al menos muy pocas personas, de la posible presencia ovni que pudiera estar sucediendo a su alrededor. Pero ¿cómo es posible que un volcán, señores, un volcán, como el Popocatépetl, situado en la extraordinaria nación de México, esté pasando desapercibido por las autoridades? Existiendo miles de pruebas, señores, que esto no es broma, miles de pruebas que demuestran la gran actividad extraterrestre que existe en aquel lugar. Este volcán, al igual que otros muchos, está siendo monitoreado constantemente debido a su continua actividad. Durante mucho tiempo ha tenido y tiene cámaras como la webcam de México, que está situada a unos 4.000 metros de altura, grabando todo lo que ocurre en el volcán. Hasta incluso Jaime Maussan del canal Tercer Milenio tiene instalada una cámara de alta tecnología frente a una de las caras del coloso, llegando a obtener unos registros fotográficos y en vídeo que son para mí extraordinarios, pero que, como os he mencionado antes, ¿es que ningún sensor detecta nada? O, como os he referido en varios de mis vídeos, lo saben todo, lo ven todo y no quieren decirnos nada. Las pruebas son demoledoras, señores y señoras, y a continuación os presento lo grabado recientemente en el volcán Popocatépetl. El 25 de mayo de este 2023, con las cámaras de webcam de México y la cámara de Tercer Milenio, se consiguió grabar a dos objetos de tecnología no humana siendo perfectamente registrados en el vídeo, de cómo estos dos objetos salen del volcán Popocatépetl, sin afectarles en absoluto las explosiones que en esos momentos sucedían en la boca del coloso de fuego mexicano. Fíjense bien cómo el objeto, justo en la explosión que se produce, sale de forma vertical con un vuelo perfectamente controlado hacia el cielo, descartando cualquier objeto incandescente que pudiera haber expulsado el volcán en la explosión, demostrando una vez más del posible y plausible portal dimensional que se encuentra en el coloso volcán de fuego mexicano, el Popocatépetl. Ese mismo día, sobre las 4:33 de la madrugada, la cámara de Tercer Milenio consiguió otro registro distinto, en donde podéis ver cómo un objeto aparece de la nada, justo cuando asciende una fumarola de la boca del volcán, y pudiéndose apreciar cómo el objeto, quizás por el cambio de temperatura, en su paso tan cerca del coloso, se le observa una estela que se va deshaciendo a medida que aquel objeto luminoso avanza. Hay que decir que estos registros han sido grabados en modo infrarrojo, de manera que sin ese sistema difícilmente pudieran haberse podido ver con tanta claridad. O como este otro objeto registrado el 15 de mayo del 2023 a las 5:23 de la noche, acercándose hacia la boca del volcán hasta que se introduce en él, sin afectarle las explosiones de lava incandescente que expulsaba el volcán en esos momentos. ¿Qué pensáis cuando os digo que este tipo de volcán tiene un perímetro de seguridad que abarca 30 kilómetros por la parte corta, donde ningún avión, dron o helicóptero puede acercarse? Entonces, ¿creéis vosotros que realmente existe un portal dimensional en el volcán Popocatépetl, por donde estas naves de tecnología no humana entran, salen, aparecen y desaparecen, pasan por arriba, por abajo y por sus laderas, sin que las autoridades mexicanas digan nada al respecto? Vosotros tenéis siempre la mejor opinión. Estas imágenes fueron grabadas en Inglaterra por medio de una cámara de seguridad. El vídeo fue publicado el 18 de mayo de este 2023 y ocurrió en la isla de Wind, en Inglaterra. Se aprecia como
casi todas las cámaras de seguridad que tienen visión nocturna y sensor de movimiento, por lo que se activó justo cuando ese objeto luminoso pasó frente a la cámara, consiguiendo grabar en el poco tiempo que el objeto se alejaba hacia el cielo debido a su alta velocidad. Para mí es un registro extraordinario que vuelve a enseñarnos que estas entidades están muy cerca de nosotros. Fíjense en esta espectacular panorámica. Esto ocurrió en la ciudad de San Diego, en el estado de California, Estados Unidos. Y como podemos observar, en el horizonte se presentan unos objetos luminosos a muy baja altitud y situados muy cerca de un aeropuerto. Aunque para espectacular lo ocurrido el 15 de mayo del 2023 en Kazán, Rusia, ya que 3 objetos con una iluminación inusual de color rojizo se mantuvieron allí durante un tiempo, lo justo para que las personas residentes se dieran cuenta, ya que debido a la confrontación entre Rusia y Ucrania, esas luces quietas en el cielo llamaron muchísimo la atención de los transeúntes. ¿Cómo es posible que no saltara ninguna alerta? Pero es que, de igual manera, otros 3 objetos muy similares en la forma y en su color rojizo se mantuvieron estáticos también, pero esta vez ocurrió el 1 de febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil. Al parecer, un grupo de personas se percataron de la presencia de estos objetos en el cielo, justo por encima del mar, quedándose los testigos impresionados por tan extraño suceso. Como habéis podido comprobar, la similitud entre los dos sucesos es extraordinaria, demostrando cómo estos seres realizan estas demostraciones cada vez más cerca de nosotros, los humanos. Y si no, miren con atención. Esto que veis ocurrió en Uruguay el 19 de mayo del 2021. Como podéis observar, estas esferas se mueven por encima de la ciudad a muy baja altitud, ya que si nos fijamos bien, los objetos se ven muy cerca de los edificios y de las personas, dejando a los residentes de Montevideo, en la ciudad sudamericana de Uruguay, completamente asombrados, ya que en esta ocasión los objetos eran 4 y no se mantuvieron quietos como en los otros 2 registros, sino que avanzaban muy lentamente, casi rozando los techos de algunas viviendas. Estos 3 registros nos revelan claramente de la presencia de unos seres no humanos que están aquí y no cesan en mostrar su presencia, ya que vuelan con total inmunidad, pues en ninguno de los eventos que os he mostrado se hicieron reporte alguno por parte de las autoridades competentes en cada ciudad, donde ocurrieron tan extraordinarios sucesos, dignos de investigar. ¿No os parece, amigos y amigas? Como siempre, al final, vuestra opinión es la que decide si creer o no creer. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.